Porque cuando vas a comprar una libra de arroz, te estafan. Cuando Sí. vas a comprar un paquete de picadillo, te estafan. Esto es la ley del más Esta es la ley fuerte. del más fuerte. Sí. Entonces tú tienes que estar Hoy fuerte estás también. arriba y mañana estás abajo. Así mismo. Y más nada. Y que viva el comunismo. Ay, qué vida. Que viva la revolución y viva Ay, Fidel. ay, ay. Ahí. Ven acá que te iba a decir, y con este sol que tú crees esto, trabajar a un Bueno, dice que descubrieron con el sol. Hay un problema con el sol, con las conexiones. Cuando te quitan las conexiones, el problema no es el bloqueo, es el sol. Ya, ya, ya. Entonces, figura, ¿en quién tú vas a creer? ¿En el sol o en el bloqueo? Venga, así que quién se puede creer, ¿eh? El video de hoy lo empezamos en un río, bueno, lo que va quedando ya del río. A ver si alguno de ustedes adivina cuál es este. Bueno, caballero, este es el río Ariguanao, pues nos encontramos en San Antonio de los Baños. Vine a mostrarles un poco la realidad de este pueblo, ya que hoy tenía que pasar por acá. Y como hay tantos problemas y ustedes me piden que les dé actualizaciones de cómo se encuentra la vida fuera de La Habana, porque bueno, en La Habana no hay como tantos apagones, tantas cosas que afectan y muchos de ustedes me dicen, ya sé, pero sale de La Habana, muéstrenos qué está pasando fuera de La Habana con todo este tema relacionado. Y a eso vinimos hoy aquí, bueno, qué mejor persona para mostrarles eso y para hablarles un poco de esa realidad que a mi papá, que vive aquí en San Antonio. Muchos de ustedes lo conocen. Hola, Ahora vamos a hola, estar- buenos días, buenos días. Aquí bajo un sol ardiente Horrible. en San Antonio de los Baños. Vamos a hablar, como le estaba diciendo, un poco de cómo está la cosa por acá. Nos encontramos bastante cerca del centro que vamos a recorrer un poquito ahora, a ver cómo está la vida, cómo está la situación por esta zona. Papá, todo el tema de los apagones y eso, ¿cómo está golpeando por aquí? Realmente el tema del abastecimiento eléctrico ahora mismo está en una situación bastante crítica, como hacía mucho tiempo no se veía. Realmente los apagones son constantes, son cada 5 horas, 5 horas de luz y 5 horas de 5 horas de luz y 5 horas sin corriente. algo bastante... Qué fuerte. Entonces, así, o sea, Bastante tienen que ir distorsivo. planificando, o sea, y, por ejemplo, la ponen a las 5 y la quitan a las 10. De 10, Así más o menos. así más o menos, A esa 5 planificación. horas o de 10 a... Mira, ayer pusieron un poco más de corriente. Según las explicaciones que se dan, es que hay serios problemas con la Claro que no, la no deben termoeléctrica. quedar, ya no deben quedar ni termoeléctricas de aquí ya. Las Pero termoeléctricas son viejísimas. Aquí la mayoría de las termoeléctricas de Cuba o los sistemas de generación de electrógenos son de antes de la revolución, entonces ya son que están muy atrasados ya. Entonces por eso pasa eso, más que no hay combustible, más que eso. muchos no son de antes de la revolución. Sí, la pero- mayoría son de antes de la revolución. No, Sí, no, la de Mariel, todas esas que le pusieron después que estaban en La Habana del Sí, Este pero para son allá. maquinarias casi todas son rusas, antiguas. checas y cosas Sí, que así. han sido, le han puesto parches rusos y parches cosas, pero la que sean mayoría de los años no las 70, hicieron esta 80 es gente. demasiado. Pero bueno, ya se ha quedado atrás, ahora hay mayor consumo, hay problemas con el combustible, miles de cosas y por Yo supuesto que se pienso ven que estos apagones y estas cosas. se ha sido lento, ¿no? Con lo que es el asunto está de las energías renovables, porque ahora mismo mira qué clase de sol está cayendo Y no se aprovecha. y miren no se esto. ve un panel solar por ningún lado, algo que en todos los países desarrollados Así mismo, miren esto, es el sol algo que hay, no hay ni una tremendo nubecita. sol, no se ha sido realmente eficiente con eso, porque realmente es mira qué clase de sol, un sol que realmente sobra. Lo que tienen que hacer es hacer más termoeléctricas. No, realmente las termoeléctricas están condenadas a morir porque realmente la quema digamos, de petróleo y Sí, eso es todo finito. Eso está sí, ahora mismo condenado en el mundo entero. Ah, para este edificio que tú me has hablado de eso, este edificio que es lo que No, era. esto Esto se ve que esto es lo de más los viejo. inicios del Yo pueblo, creo que miren esto eso. es de... Miren eso. Aquí Miren estuvo Maceo incluso. Maceo estuvo aquí. Sí, yo creo que esto es de 1840 y pico, creo. Miren esto, miren. No sé, los diseños, hasta las puertas tal vez son originales y todo. Estas columnas que no se ve, o sea, que se ve que son de la época ya colonial. Wow, joyitas del pueblo, ¿eh? Están en ese estado. Esta es la terminal de tren. ¿El tren no está saliendo allá? Sí, está saliendo ahora. ¿Para qué hora sale? Sale a las 6 de la mañana Sí. y regresa a las 4:20 allá del Tulipán, más o menos, ¿no? ¿Un viaje nada más? Pero esto creo que es de 1840 y pico, es decir, mediados del terminal? siglo XIX, sí, creo que sí. Maceo estuvo aquí en San Antonio. Creo que es así, yo leí en el libro este que se hizo sobre... Esta Tengo parte se entendido ve que es que es bastante así. antigua por cómo están construidas las casas. Se ve que es una zona como bastante Aquella antigua. bodega sí es también de esa época posiblemente. ¿Y esta ceiba cuántos años tendrá? No, yo vi una fotografía de esto y no estaba eso ahí. pero sí, Aquí en San sí, Antonio sí, hay un grupo, hay un muchacho que está publicando cosas del tiempo de España, ¿no? Ajá, de la época Y colonial. no estaba esa ceiba aquí. Esto no es una ceiba, esto es un árbol, Ah, ¿eso no es una ceiba? no, parecido, pero no es ¿Eso una qué? ceiba. Ahí pensaba que era una ceiba.
Bueno, esta es la zona también de las líneas del tren que se conectan también con La Habana, como bien le estaba diciendo mi papá. Aquí hay una línea de tren que siempre ha conectado San Antonio con La Habana. Entonces es bastante económico, son solamente 2 pesos. Y esta línea también llega, he visto por los mapas, hasta la base militar, o sea, hasta la base aérea que está por aquí, que es un punto también bastante importante de San Antonio de los Baños. Creo que es una de las bases militares más importantes del país también. ¿Qué les parece si ahora cogemos por el centro y vemos cómo está el centro de San Antonio, cómo está el movimiento en el centro de este pueblo? ¿Qué hace la gente? Aunque bueno, a esta hora me imagino que la gente esté haciendo cola, 12 del día, me imagino haciendo cola o comiendo por ahí por los lugares o haciendo este tipo de cosas. Ustedes saben que se ven, pero pues yo he visto San Antonio, o sea, en el sentido de cuando era niño lo he visto un poquito mejor, en el sentido de que ahora hay como más negocios, hay más restaurantes, hay bares, o sea, me ha sorprendido gratamente ver que ha mejorado un poco, ahora sí, todo más caro. Miren, esta es la Fleischmann, no vamos a llegar hasta allá, pero esta es la antigua fábrica de levadura, como se le conocía, Fleischmann, de esta empresa, y fue la primera que se abrió esta empresa fuera de Estados Unidos. Era también un importante medio económico para el pueblo, claramente después del 59 todo eso quedó nacionalizado. Y la Fleischmann después, antes cuando, ya no, ahí no se hace nada ya, ¿no? Ahí se elaboran, creo que hay unos productos, creo que es una empresa que elabora natillas y... Sí, pero antes era ¿qué era? Levadura, la única fábrica que había levadura en Cuba. ¿La única levadura en Cuba? La única que Wow. hasta que creo que abrieron una moderna. Por algún lugar de La Habana, que no sé dónde está, y no sé, ya cerraron esto aquí, porque esto realmente, creo que de los años 40 y pico. Sí, es bastante antiguo, es la primera que habló de la empresa Fleischmann fuera de Estados Unidos. Ahora creo que elaboran natillas y algunos productos Sí, algo sencillo. de ese género. Pero escucha, fíjense lo importante que era San Antonio, que tenía la única fábrica de levadura que existía en Cuba. Y la textilera de Arihuanabo todavía funciona. No. Eso ya no funciona ya, ¿no? Eso dejó de funcionar también ya. Yo quiero visitar la textilera, a ver cómo está ese pueblo. Era la textilera más grande de América, yo creo, de Latinoamérica. Hay que buscar los datos. Sí, yo creo que era la textilera más grande de toda América. Sí, creo que producía una mezclilla, enorme. Pero producir una tela mezclilla creo que era se vendía mucho, ¿no? Para pantalones, creo que. Pero eso habría que investigar realmente sobre eso. Sí sé que fue enorme, fue una... Sí, era enorme, yo estuve leyendo sobre eso, era la más grande. Era y de hecho era el mismo modelo que vimos en el poblado de Hershey, donde se hacía la fábrica y alrededor se hacía un pueblo donde vivían los trabajadores. Entonces creo que sería muy interesante tanto visitar la fábrica o los restos de la fábrica que deben de quedar y el pueblo. Y además ver la laguna de Arihuanabo, que ya la secaron ya. Hace años, Hace eso no años, existe. la secaron ya. No, eso no existe. Ese era el principal afluente del río Arihuanabo. Y bueno, creo que por no sé por qué cuestión... Bueno, puedes hablar de que aquí en San Antonio, ¿no? Es un gran movimiento de criadores de... sí, criadores de pájaros, miren. De tomeguines, Cosas que azulejos, ustedes saben que yo no apruebo, de goyao, pero bueno, esto es cultural en Cuba ya. Esto es negrito. cultural. Miren esto. Aquí hay la juventud, ¿no? Sobre todo la juventud. Es lo que se ve, sobre todo, la gente los coge desde que son pequeñitos y los va criando y como que compiten a ver quién canta más, ¿no? Sí, eso se lo venden. Y hacen un negocio alrededor de eso. Como que a ver cuál es el que canta más, cuál es el que no sé qué más, y bueno, igual que también canarios. las palomas. Las palomas no, ya también. las palomas ya han caído. ¿Las palomas sí? Sí, han caído porque la alimentación, es decir, ahora mismo el chícharo, una que está bastante escaso y que es la base de la paloma, ¿no? La base de la alimentación de las palomas en chícharo, y está bastante escaso y bastante caro, ya prácticamente no es rentable. Tener palomas. Bueno, Tener antes sí palomas, había muchísima gente yo con quería palomas. paloma, pero bueno, palomas. estamos hablando de una libra de chícharo que costaba $1, $2, una cosa así. Este es el Parque del Humor, el primer parque que te recibe así un poco importante cuando vas entrando a San Antonio. Hay 3 parques principales que vendría siendo el Parque del Humor, el Parque Central y el Parque de la Iglesia. Y desde aquí, bueno, se ve el río, o lo que va quedando de él ya. Todo este río, antiguamente la gente se podía bañar, o sea, se podían meter ahí, pero ya lo que va quedando es fosa. Eso lo que va quedando es muy triste porque en este río, yo les he dicho en otras ocasiones que aquí yo aprendí a nadar. Entonces verlo así, de hecho el olor que desprende es como olor de aguas albañales y fue el que le dio nombre a este pueblo también. El pueblo básicamente surgió aquí, esta es la primera calle del pueblo y como aquí se recogía mucha madera
para los barcos que se hacían en los astilleros de La Habana, que eran los más importantes que tenía España en América. Bueno, se talaban muchos árboles de todos los bosques que estaban cerca y la gente, bueno, pasaba por aquí y vinieron haciendo este camino. Y por aquí pusieron la taberna del Tío Cabrera, que está por aquí, que es el edificio más viejo del pueblo. Ahora nos entramos ahora en lo que viene siendo la calle Real, la calle más importante de todo el pueblo, donde se encuentran los principales negocios, donde se encuentran las paladares, empresas estatales, se encuentran también Radio Ariguanabo, que es como la radio más famosa, bueno, la única radio que hay en San Antonio y una de las más escuchadas también en el país, tiendas. Muchos de estos negocios existían antes de la Revolución y luego fueron confiscados como por... O sea, cuando tú ves unos negocios que tienen este tipo de aceras así, que dice, por ejemplo, Farmacia Ariguanabo o Tienda Los Barateros, son cosas que son claramente antes de la Revolución. Si les encuentro fotos de San Antonio, se las voy a estar mostrando para que ustedes vean que era un pueblo bastante próspero y bastante bonito. De hecho, en comparación con otros pueblos, San Antonio es de los mejorcitos de la zona. O sea, si tú te vas a Caimito, si te vas a Bejucal, lo que te encuentras es, o sea, menos que esto. Y como bien les dije, se han abierto bastante. De hecho, esta calle la cerraron, porque esta calle antes no era así. Lo han hecho como un paseo por donde pasan las personas. O sea, y para que no pasen los carros, han puesto como este tipo de macetas por toda esta zona aquí. Papá, el tema de la comida, para conseguir comida acá y todo eso, ¿cómo le hacen? Bueno, eso es nacional, ya sé donde quiera es lo mismo, es decir, sí, ese problema es crítico realmente, igual como todos los problemas críticos, realmente muy caro, muy caro. Hay comida, aparecen las cosas, pero caro. El tomate, ahora mismo el tomate. ¿Cuánto cuesta el tomate? Se montó sobre los 30, hasta 150, 130 pesos. Una libra. Una libra de tomate, sí. Un huevo cuesta en La Habana 120 pesos. ¿Y aquí? Igual, 3.000 pesos un metón de huevo. No, un huevo. ¿O no te lo vendes por solo? A 100 pesos. Llegaba a comprar un metón de huevo en 300. Eso, o sea, eso no va a mejorar, eso no mejora. Eso es nacional, Pero bueno, en La Habana se encuentra más comida. Sí, y se entiende. La comida sí está casi cara. Eso. Y en La Habana, de hecho, es hasta más cara también. O sea, en La Habana te encuentras cosas más caras que aquí. Y algo que sorprende, por ejemplo, es que aquí en los pueblos a veces no hay viandas, no hay hortalizas, y en La Habana sí. Eso te da a entender que se llevan toda la producción, se la van llevando hacia la capital. Niño, vamos a comprar una cervecita aquí para tomar algo. ¿Una cerveza? Vamos a comprar una cerveza aquí. Y es que hace calor, caballero. Este era un antiguo negocio que le llamaban el Colorama y era del Estado. Y ha pasado ahora a un negocio privado. Muchos de los negocios que antiguamente eran estatales han pasado al sector privado. Me parece bien que el Estado no puede hacerse cargo de un establecimiento y un privado tiene el capital para hacerlo, bueno, que se lo den. Eso lo aplaudo. ¿Quieres comerte una pizza aquí? No, voy a comer ya después en la casa. Ah, bueno. Voy a comer después en la casa, que mi mamá me va a hacer almuerzo. Pero miren, este es el centro centro de San cervecita? Antonio. Claro, siempre. 2 cervezas. Este es el centro de San Antonio. Miren. ¿Cómo son? No parece un centro como tan movido, pero o sea, no hay mucha diferencia con otros pueblos o con La Habana misma. En La Habana misma tampoco están pasando muchas cosas. Sí. Vamos a ver qué cerveza tienen aquí. ¿Cuál pediste? ¿Chacal esa? ¿Cuál? ¿La chacal? ¿Eso qué es? ¿Es bucanero como tú vas a pedir chacal? ¿Bucanero? Es parranda. ¿A cuál es tú dices? Parranda y tú pidiendo chacal. ¿La parranda tú quieres? No, esa misma es. Vamos a probar con algo nuevo. ¿Cómo la parranda? ¿La parranda cómo? Así, igual. Dos parrandas. ¿Parranda? Sí, sí. 2 parrandas, niño. Ni chacal ni chacal. Sí, déjame decirme. Mira. Paga con esto. Mira, parranda. Espérate, para poder pagarte 2.40 son 4.80, me quedaste con los 20 pesitos, man. Esta cerveza, bueno, no es de las mejorcitas, pero está suavecita. A mí me gusta bastante. Estuvimos pidiendo una parranda, que es una de las cervezas estas nuevas que han abierto. Pero para que tú veas aquí en Cuba, aquí en San Antonio poco esto. Aquí es donde veo esto ahora. ¿No hay tanta parranda? No, eso, pero esa parranda se ha nacionalizado porque las venden en las MLC, las venden en todas partes. Aquí no llega, Han dominado el mercado nacional. Y bueno, es bastante fresquita. Este es el Parque Central. Otro de los parques también importantes aquí de San Antonio, donde se encuentra, como debe ser, un busto de Martí, que lo hay en todas partes de Cuba. Pero no veo como que abro y gente vendiendo comida, no veo. No. Aquí está vendiendo melón. Oye, es dientes de mala. Los domingos hacen ferias. Los domingos es cuando hacen las ferias más de comida. Realmente ese negocio ha pasado más los carretilleros. Los carretilleros son los que más activos están en eso y hacen algunos lugares. Y los fines de semana se hace una feria muy grande ahí en... ¿Dónde?
Ahí en el Parque de la Iglesia vienen las empresas, y venden a precios un poco más asequibles. Es decir, los domingos se hace una feria, eso sí es real, donde vienen los productores, entonces, en coordinado con el Estado, y hay una bajada de precios, ¿me entiendes? Pero sí hay más cola. Pero bueno, no obstante, la gente que no quiere meterse en eso, sí sabe que aquí hay varios lugares Locales. locales donde están las carretillas, ¿no? Sí, que sí los vas a encontrar. Que sí están los productos ahí, pero normalmente son los fines de semana. Cuando hacen más esas cosas. Pero sí, ahora mismo yo quiero comprar algo y yo sé dónde es el lugar, yo voy y pago. Sí está caro, todo está caro realmente, porque eso es una realidad. Como esa iglesia que está ahí. Esa iglesia es la más importante del pueblo. Bueno, es el Parque de la Iglesia, se le También conoce. es 1840 y pico también, Sí, viejísima. súper antigua. Es una iglesia bastante antigua, que se ha reparado, la han reparado. Pero sí también, como en muchos pueblos de Cuba, ya las edificaciones antiguas, mira, se van cayendo, porque realmente son insostenibles. Una, porque De hecho, yo creo yo he visto fotos donde la iglesia era no tenía una torre Sí, y después sí. se le hicieron después. O sea, primero tenía una y después tenía otra. Sí, aquí hay un sitio que se llama, no sé qué cosa, San Antonio ahí, que El museo de hay ese. un muchacho que está publicando fotos bien antiguas del pueblo de San Antonio. Pero ya las edificaciones por el mismo peso ya del tiempo, ¿no? Van cayendo porque son No, y que no irreparables. los mantienen tampoco. No, y que son irreparables Los también. los edificios duran mientras tú los mantengas. Olvídate de eso, pero si no los mantienes, imagínate. se Sí, van a perder esa es una. Pero es que normalmente hay cosas que ya que por el tiempo se van pudriendo las estructuras. No cerraron la iglesia, compadre. todo. Está cerrada la iglesia ya. Está cerrada la iglesia. Mira aquí mismo, ya eso es de 1840 y pico. Por lo Eso menos. es. Estas también. Mira aquí como eso es de 1840 y pico también. Son construcciones súper antiguas. Usted vive ahí, usted no va para esperar a que usted tampoco vaya, digo yo. De hecho, mira las casas, que tú sabes que antes la gente tenía caballos, y eso se ve mucho en La Habana también, en las casas grandes, que está la casa y al lado está la Esto se caballeriza. cayó. Y al lado Ahí está de parte el y acceso parte. a la caballeriza. Mira de la aquí casa. también las casas son antiguas también, se repararon, se readaptaron. No quiero decir una cosa que no. La objetividad también. Esto sería una casa completa antes. Todo eso. Porque mira, es el mismo techo. Bueno, no sé qué sería eso. si te fijas, es el mismo techo. Sí, pero eso es antiquísimo. Sí, claro. Todo eso es 1840 y pico. Porque lo han remodelado. ¿Sabe Dios qué cosa? Ahora mismo es una escuela. Pero si usted tiene una casa y usted no la repara, usted va a esperar que el gobierno sea el responsable de todo. No, tampoco me parece. Mira ahí se escorchó eso. Si usted no repara, mira, y dejan. Muy triste. Entonces, Si en La Habana pasa, imagínate. esta viene siendo como la parte antigua de lo que cuando esto se caiga, se acaba ya lo que es. el centro de San Antonio. No, O sea, la parte, el centro antiguo. La parte antigua, exactamente. La parte antigua. Y la escogida de tabaco, que es este edificio que está aquí adelante, ¿eso antes qué era? ¿Eh? Antes que era el edificio de la escogida. O siempre ha sido. Eso se hizo, ahí hay una tarja que Sí, con el ciclón del 26, Ajá, se algo de reparó. eso. Pero al parecer eso siempre fue una escogida ahí. Ajá, Al parecer. de tabaco. Tendrá que, mira aquí también, ¿no es? En esa misma esquina, eso se ve que eso es. Muy antiguo. Pero mira, se está reparando. Eso se lo dieron a esas personas y poquito a poco se compran su cemento y ya reparan. Mira que eso es viejísimo. Eso es irreparable realmente. Pero sí se puede reparar. Claro que se repara, siempre se repara. Sí se puede reparar. Esta es la calle ancha, otra arteria principal del pueblo. Esto debe ser de principios del siglo XX. Ahí está la tarja, ahí está la tarja. Porque hay una tarja que dice ahí que se reparó cuando el ciclón del 26, porque hubo un ciclón grandísimo aquí en La Habana que acabó con La Habana, ¿no? Parece que aquí cogió sus ramajas. Bueno, y cogió candela también hace poco al edificio. Sí, hace poco le dieron candela. Le dieron candela, parece que fue como un acto terrorista o algo. Pero no ve. Ahí dice, este edificio ha sido reconstruido y donado por la Comisión de Subsistencias con los donativos recibidos para las víctimas del ciclón del 20 de Quiere decir octubre que esta del placa está 26. aquí, está por lo menos del año 26. 26. Este Esa edificio, placa tiene casi 100 años. casi 100 años, pero Coño. que este edificio debió ser anterior a esa fecha. Ajá. Porque recibió los embates del ciclón. taxis modernos, ¿no? Ese que yo quiero comprarme uno, ¿no? Ese que tú quieres. De eso, ¿no?
Mira qué rico está eso. Bueno, miren los anuncios para comprar la mía para un visitación eléctrico. Miren los anuncios. Oye, no, Que lo miren o que no lo miren. Que miren claro, todos los anuncios. Tienen que mirarlo, porque si no apoyan al muchacho. Ah. Si no, el canal no camina. Pues hay que entender que esto que es así. Esto es lo mejor que hay en el mundo. ¿Ser visita cero? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparte de que estafa a la gente, te estafan a ti. Porque cuando vas a comprar una libra de arroz, te estafan. Cuando Sí. vas a comprar un paquete de picadillo, te estafan. Esto es la ley del más Esta es la ley fuerte. del más fuerte. Sí. Entonces tú tienes que estar Hoy fuerte estás también. arriba y mañana estás abajo. Así mismo. Y más nada. Y que viva el comunismo. Ay, qué vida Que Cristo. viva la revolución y viva Ay, Fidel. ay, ay. Ahí. Ven acá que te iba a decir, y con este sol que tú crees esto, trabajar a un video. Bueno, dice que descubrieron con el sol. Hay un problema con el sol, con las conexiones. Cuando te quitan las conexiones, el problema no es el bloqueo, es el sol. Ya. Entonces, figura, ¿en quién tú vas a creer? ¿En el sol o en el bloqueo? Así que ¿quién se puede creer, ¿En quién se puede creer? Póngale por un panel solar aquí Acá, arriba. Le Un pones panel solar arriba y lo pones eléctrico. El culo, el ventilador. Está acá y el chama. Mira, este chama. ¿Este es chama? Sí, Dios mío. Este es más chiquito mío. Ah, ¿cómo tú tienes? Mira, a 300 pesos. El frijol. ¿Viste? ¿La ciruela no cabe ahí? ¿Cuántas te va a comprar? ¿En qué, papi? ¿Cuántos potecitos? Dos. Ahí, dame un potecito para casa. Que allá en La Habana no hay eso. Ah, viste que donde quiera aparecen las cosas. La gente no. Sí. No, que hay que caminar para los chapeados. Dale, compadre, oye, si antes se montaban contigo y me decía, dime, tú No, siempre hay que decir. No preguntes tanto, Pero compadre. sí, yo mandé un corrientazo a esa vaina, Ignacio. Correntazo, compadre, a la La mano. batería mía no es. Más caro que La Habana no va a ser. Tranquilo, no coja lucha. Ahora, porque te dejé afectarte, ahora me suena un corrientazo, eso. Tranquilo, mi hermano, lavado, Cere. Tranquilo, no es un correntazo duro. Es 110, Una ¿verdad? 110. No sé, porque ahora como saqué. Se deja algo del 2 vueltas que me sacó de eso. Ah, sacóme. Va a coger lo que va a coger. ¿Dónde está, papi? A comer heladito y no dejando, compadre. ¿Eh? A comer heladito y me está quedando. No sé. Me pone de mano, tío. Eso ahí me rebajan. ¿Quién va a cambiar esto? No, tú lo cambias, ¿verdad? ¿Tienen? Miren, este es Pues salí de- el San O sea, le Antonio. hice la cartera sin nada. Ahora venimos en este visitar. Ahí de nu. Ya esta es como la salida del pueblo y aquí se encuentra un lugar que se llama La Punta de Rosa. Bueno, nada, familia, ya, vamos a despedir el video aquí en San Antonio de los Baños, la Punta de Rosa, para todos los ariconavenses, saben dónde estamos, un lugar icónico aquí en San Antonio de los Baños, Copelia, que ya el Copelia está funcionando. Sí, que antes no funcionaba, pero ahora ya está funcionando. Los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. No olviden suscribirse, dejar su like, su comentario de qué les pareció. Ay.